Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. ¿Qué tal me escuchan? Escucho claramente, profe. Ya, ok. ¿Cómo están, jóvenes? Este, mucho gusto, pues, de que nuevamente nos estemos reuniendo en esta clase. Espero de que estén todos ustedes bien, que la hayan pasado muy bien esta semana. Y bueno, entonces, siempre nosotros aquí, pues, los días miércoles, ¿no? A las 4 de la tarde, como ya es sabido. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio al tema de hoy, ¿ya? Como ustedes saben, hoy estamos en la clase, en la semana 22. Estamos en la semana 22. Entonces, también quería decirles de que he mandado un cuadro en el cual estoy especificando, estoy informando acerca de la participación de todos los estudiantes, ¿no? Ahí he puesto quienes están asistiendo, quienes están presentando sus tareas y bueno, pues solamente aquellos que aún no lo hacen, yo les invito a que lo hagan, que yo estoy dispuesto a poder apoyarles en todo. Las tareas pasadas me las presentan y yo las voy a tomar en cuenta para llenar ese cuadro, ¿ya? Como que sí están asistiendo a ¿cómo se llama? A clase, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces ya, dicho esto, vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿ya? Miren, hoy día tenemos, este, hoy día tenemos el tema, a ver, vamos a ver, logran ver en la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya, muy bien. Este PDF yo les voy a enviar como siempre, ¿ya? Les voy a enviar al Classroom, también les voy a enviar al WhatsApp para que ustedes tengan la parte teórica, ¿no es cierto? Bien, entonces hoy día a ver, voy a apagar un ratito la cámara para poder leer todo completo, ¿ya? Porque esto quita un poquito de... Ya. Vamos a ver, ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, ve. Semana 22. Como siempre, seguimos con el tema Mi primer proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? Estamos en la parte 13. Bien, entonces la actividad consiste en, vamos a comprender el bloque de estructura de costos, ¿ya? Miren, acá dice de precios. Ha habido un error de impresión. No es precios, es costos, ¿ya? Si ustedes se remiten al cuadro, al lienzo de Lean Canvas, ahí dice estructura de costos, ¿ya? No dice precio, ya. Bueno, entonces también vamos a analizar los procedimientos para la elaboración del presupuesto básico, ¿ya? Como ustedes saben, todo proyecto de emprendimiento, todo negocio siempre requiere de un presupuesto básico. Básico significa de que menos de ese presupuesto no se puede, no sé, con ese presupuesto no se podría empezar, ¿no? El presupuesto básico es un nivel mínimo, ¿ya? Entonces también vamos a demostrar lo aprendido, ¿ya? Ese como ejercicio. Bien, jóvenes, entonces, ahora vamos acá está el saludo cordial que siempre se les da a ustedes, la bienvenida. Entonces, este, vamos a continuar por aquí. Aquí están los materiales que necesitamos, como siempre, ¿no? Ya esto lo tenemos muy presente. Y también está lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la sesión de hoy? Hoy día vamos a comprender el bloque estructura de costos, ¿ya? Estructura de costos, tanto en el canal físico como en el canal web. Y a la vez analizar los procedimientos para la elaboración de un presupuesto básico, calculando el punto de equilibrio de tu proyecto, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué significa el punto de equilibrio, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, como siempre, aquí tenemos las recomendaciones de higiene por este periodo de pandemia y aquí continuamos, ¿ya? A ver, muy bien. Entonces, aquí entramos de lleno al desarrollo. Muy bien, jóvenes estudiantes, miren, hoy empezaremos a trabajar el séptimo bloque del modelo de negocios de Lean Canvas, ¿ya? Que corresponde al bloque estructura de costos. Bien, entonces, de los 9 bloques que tiene el lienzo Lean Canvas,
Hoy ingresamos a trabajar el séptimo bloque, ¿ya? Entonces, por tanto, esta semana les corresponde a ustedes, ¿no? Comprender el bloque estructura de costos. Este bloque estructura de costos es muy importante, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Y a la vez analizar los procedimientos para la elaboración de un presupuesto básico de inversión en el marco de este bloque, ¿ya? Entonces, como ya bien sabemos, el presupuesto básico de inversión es lo mínimo de lo cual, de dinero que debemos de disponer si queremos empezar un pequeño negocio, ¿no? Bien, entonces, bueno, jóvenes, ustedes sabrán, pues, ¿no? Que el concepto de innovación es el resultado de la comercialización de una invención, ¿no es cierto? O sea, de un invento, ¿no es cierto? Cuando una persona es bien creativa, hace un invento, crea algo, entonces eso viene a ser el concepto de innovación, ¿no es cierto? Sería el resultado de la comercialización de un producto que se ha inventado. Si bien la invención es muy importante, ¿no? La creatividad, el emprender no tiene que inventarse nada nuevo para desarrollar su negocio, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Miren, puede utilizar la invención de otro y comercializarlo. O sea, ahorita, hoy por hoy, no hay nada que digamos que se pueda inventar tal vez así, inmediatamente, ¿no? Porque en realidad ya casi todo está disponible, ¿no? Todo ya está hecho prácticamente, ¿no? Entonces, porque vamos a ver por qué ya. ¿Por qué dice que se puede utilizar la invención de otro y comercializarlo? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Miren, muchos recordamos a Steve Jobs de Apple, ¿no? Como un gran innovador, porque él, al parecer, él creó muchos inventos. Bueno, la realidad es que utilizó muchos inventos ya existentes y los comercializó. O sea, él no los inventó, simplemente los comercializó. Uno de los ejemplos más famosos fue el mouse de la computadora, ¿no? Inventado por Xerox. Esta gran empresa, Xerox, fue quien inventó el mouse de la computadora, pero sin embargo fue este, este señor, Steve Jobs de Apple, quien realmente hizo, ¿no? Puso en evidencia la gran importancia de este accesorio, ¿ya? Muy bien. A ver, una innovación se valida con el mercado, ¿ya? O también podríamos decir que una innovación se valida en el mercado, justamente, ¿no? ¿Pero por qué? Miren, por tanto, debe ser aceptado por el mercado, ¿no es cierto? A ver, tener una demanda real. También el producto que se inventa debe tener una demanda real. Pero si el producto, ¿no? Del proyecto de un joven que ha iniciado, ¿no? De emprendimiento, un proyecto de emprendimiento, no es aceptado por el mercado, entonces no es una innovación, solo será una buena idea personal, ¿no? Supongamos que un joven dice, bueno, yo quiero inventar un portalapiceros, un portaminas, bueno, y lo hace pues, ¿no? De un modelo muy especial, muy bonito, todo, pero lo lleva al mercado y justamente la gente no lo compra, no tiene acogida en el mercado, ¿no es cierto? Entonces estaríamos diciendo que el producto no es aceptado, ¿no es cierto?, por el mercado. Entonces concluimos en que no es una invención. Tal vez sea una buena idea personal, pero no tiene mayor trascendencia, no va más allá, ¿ya? Hay ciertos requisitos entonces para que este, una innovación, ¿no? Sea validada en el mercado. Bien, entonces veamos ya. Miren, Ash Maurya es el autor del libro Running Lean, donde presenta la propuesta del lienzo Lean, Canvas. Bueno, entonces ustedes están estudiando y desarrollando, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. En una entrevista que le hicieron, afirma que con la llegada de Internet, del cloud computing, tenemos más poder que nunca en la yema de los dedos, ¿ya? Pero acá hay una observación, ¿no? ¿Qué quiso decir? Veamos. En primer lugar, ¿qué es el cloud computing? Traducido al español sería computación en las nubes, ¿no es cierto? Todos sabemos que existe la famosa nube.
que en realidad viene a ser un conjunto muy grande de computadoras, ¿de acuerdo? Entonces, que están instaladas en la red, lógicamente, ¿no? Entonces, esto significa que el hardware y el software es proporcionado como servicio de otra empresa a través de Internet. Bien, entonces miren, así, por medio de ella, ¿no? Del Internet, se tiene todos nuestros archivos e información en Internet, sin tener nosotros que preocuparnos por poseer la capacidad suficiente de hardware, ¿no es cierto?, para almacenar información en nuestra computadora. Es cierto, ya todo está hecho, justamente lo que mencionábamos arriba, que no hay nada que inventar, todo está hecho tan solamente para tomarlo y darle un uso correcto y saber aprovecharlo, ¿no es cierto? En este caso sabemos que existe las nubes y en lo cual nosotros, por ejemplo, todas nuestras informaciones podemos grabarlas ahí, podemos depositarlas, podemos guardarlas y realmente pues tiene una capacidad prácticamente ilimitada, ¿no? Las nubes tienen una capacidad inmensa. Entonces, no es necesario que nosotros todavía tengamos que adquirir hardware, ¿no? O sea, computadoras para tener una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, algo así como tener un USB, ¿no? Para guardar información, pero sin límites. Eso es lo que es las nubes, ¿no es cierto? Sin límites de espacio y pudiendo tenerlo siempre, ¿no? Que te conectes en Internet, en cualquier computadora del mundo. Cloud Computing permiten a las personas consumir recursos informáticos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, como si fuese la electricidad en casa. Para tener electricidad, por ejemplo, en casa, ustedes no necesitan tener una planta generadora de electricidad en casa, ¿no es cierto? En su lugar, hay una planta que provee la electricidad. Así, en lugar de tener que construir y mantener un gran número de computadoras en casa para tener un servidor, ¿no es cierto? Estas se encuentran en las instalaciones de las empresas que dan el servicio, ¿ya? Entonces, la mayoría de nosotros usamos la computación en nubes durante todo el día y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no es cierto? En realidad eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Porque toda la información que se baja, ¿de dónde se baja? Se baja de las nubes prácticamente, ¿no? Porque es un conjunto muy grande de computadoras, ¿no? De servicio de hardware. Entonces, esta es la comparación que hacen, ¿no es cierto? Dice, en realidad en la casa no es necesario tener un generador eléctrico. Ustedes saben que un generador eléctrico pues es inmenso, ¿no es cierto? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos los tomacorrientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tu computadora, ¿no? Por ejemplo, si en su computadora ustedes consultan en Google, la computadora no es más que envía el mensaje, ¿no? En palabras de la consulta. Lo que escribes son transportados rápidamente por la red a uno de los cientos de miles de computadoras conectadas, ¿no es cierto?, que buscan la respuesta. Eso es lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? La red, ¿no? La web. Entonces, y los envía rápidamente de nuevo a ustedes mediante Google. O sea, cuando uno busca algo, lo que se hace es enviar el mensaje y ese mensaje pues busca muchísimos servidores, ¿no? En uno de ellos está justamente el tema que nosotros queremos y entonces mediante Google nos devuelven inmediatamente el tema que nosotros queremos, el tema que estamos investigando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, con un proyecto de emprendimiento, ¿no? En el que, por ejemplo, ustedes desean mejorar su formación, ¿no? Su tienda virtual, tu facturación, etcétera. Entonces, ¿cuál es más ventajoso en relación a los costos? ¿De tener una red local propia para tu negocio o trabajar con cloud computing, ¿no es cierto? En las nubes. Evidentemente, el sistema de redes locales es mucho más costoso, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que adquirir servidores, ¿no? En espacios para instalarlos, garantizar su mantenimiento y configuración a cargo de técnicos, ¿no? En cambio, la nube es más barata. ¿Por qué? Porque
ya que el sistema de redes que uno puede adquirir para los negocios, ¿no es cierto? Entonces, aquí se hace una comparación, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Utilizar la nube o realmente adquirir servidores para hacer un sistema local de redes? Lógicamente, para nosotros es más fácil utilizar la nube, ¿no? ¿Y en qué caso lo haríamos eso? Eso sería en el caso, pues, de que, por ejemplo, ¿no? Uno tenga el deseo de repente de hacer un negocio por internet o algo así, ¿no es cierto? Bien, entonces, bien jóvenes, entonces, si es la vocación de ustedes, ¿no? Entonces, esta es la gran oportunidad que ustedes tienen, ¿no es cierto? La de poder aprovechar todos los servicios que nos ofrece Google, Internet y estos servidores, pues, que están en la nube, ¿no es cierto? Entonces, usted lo que puede hacer es aprender proyectos digitales, por ejemplo, ¿no? Ahora tienes más que nunca el poder de crear emprendimientos digitales, ¿no? Y para mejorar la situación económica de su familia y también del barrio, ¿no? O de tu comunidad. Bien, entonces, esta es una industria, ¿no? Lo que es la informática, las páginas web, los servidores, las nubes, es una industria que está cada vez más en crecimiento, ¿de acuerdo? Tiene un crecimiento veloz. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse, ¿no? Prepararse y como quien dice, para tener el poder en tus dedos, ¿no? Como dice Ash Maurya. Entonces, tener el poder en tus dedos, ¿qué significa? Tener pues los conocimientos básicos, ¿no? Tener los conocimientos. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarse en un objetivo, estudiar bastante, ¿no? A alguien que le gusta lo que es la computación, los sistemas, todas esas cosas. Entonces, lo que tiene que hacer es prepararse bastante, ¿no? Y de esa manera uno adquiere el poder el poder suficiente como para poder, digamos, mejorar nuestra situación económica también de la comunidad, ¿no? Entonces, jóvenes, como ustedes verán, aquí vamos a ver ya, recién acá empezamos a ver lo que es el bloque de estructura de costos. Ojo, acá se han equivocado, ¿ya? No es estructura de precios, no, no. es, es, comprendemos el bloque de estructura de costos, ¿ya? Bien, entonces, buenos días, acá dan el saludo cordial, bien jóvenes. Entonces, el bloque flujo de ingresos que ya hemos trabajado anteriormente, ustedes se recordarán que ya hemos anteriormente tratado ese tema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Seguramente que sí, ¿verdad? Ya esos temas, ya como bien estamos haciendo mención, ya estamos en el bloque número 7, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente ya hemos tocado ese bloque, flujo de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ya lo hemos trabajado en una clase anterior, conjuntamente con el con el presente bloque estructura de costos, ¿ya? Entonces, este bloque estructura de costos tiene que ver mucho con el bloque flujo de ingresos, ¿ya? Tiene que ver con la viabilidad del negocio, ¿no? Es decir, que se tenga la posibilidad de que los ingresos superen a los gastos, ¿ya? Entonces, cuando decimos que un negocio es viable, entonces un negocio es viable cuando existe la posibilidad de que los ingresos, ¿no? Que se obtienen superan a los gastos, ¿ya? Porque es lógico, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un queque, ¿no? Un queque, una torta, y lo vendemos perdón, hemos gastado 50 soles, pues entonces tiene que haber ganancias, ¿no? Porque si tiene que haber un margen de ganancias, si hemos gastado 50 soles, pues debemos obtener 80, 90 soles en total, ¿no? Un margen de ganancia de 40 soles. Entonces, ese negocio sí ha sido viable. ¿Por qué? Porque nos ha dejado un margen de ganancia. ¿Ya? Bien, entonces, recuerda que para que un producto o un proyecto de emprendimiento pueda seguir adelante, debe cumplir tres requisitos. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuáles son esos tres requisitos. Bien, en primer lugar, que sea deseable,
Que sea deseable por quién, lógicamente por el público, ¿no? Por el mercado. Es decir, que las personas lo deseen, que lo quieran, ¿no es cierto? Que deseen ese producto, que tenga acogida. Aquí ha habido un pequeño error de imprenta y han puesto no quieren, ¿no? Entonces, acá sería, es decir, que las personas con L, lo quieren, ¿ya? No es N, sino L, lo quieren, ¿ya? Muy bien. Número dos, el segundo requisito, que sea factible. Cuando decimos que un proyecto es factible, bueno, entonces decimos que es factible. O sea, que se cuente, o sea, que la persona que empieza el proyecto debe contar con la tecnología o recursos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? En el ejemplo de la elaboración del queque, tenemos pues que contar de repente con el horno, ¿no? Con la batidora, y también tenemos que considerar también la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que se debe contar con la tecnología y los recursos para poder hacerlo, ¿ya? Y número tres, también que sea viable. ¿Y cuándo decimos que es viable? Decimos que es viable, a ver, es decir, que permita generar utilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuándo decimos que un proyecto es viable? Cuando nos genera utilidades o ganancias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para identificar y describir nuestra estructura de costos, ¿no? En un canal físico, podemos valernos de las siguientes interrogantes. A ver, vamos a ver, me gustaría continuar, pero me gustaría saber si además de esto se está entendiendo, ¿no? La explicación, o de repente estoy hablando solo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. Ya, Sí, sí se perfecto, entiende. perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces, para identificar y describir nuestra estructura de costos en un canal físico, podemos valernos de las siguientes interrogantes. Ya sabemos qué cosa es un canal físico, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tenemos un producto, nosotros mismos lo llevamos o encargamos a alguien que lo lleve el producto físico, ¿no es cierto? Entonces, ese es un canal físico, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas, miren, ve. Estas preguntas dicen, ¿para qué nos vamos a hacer estas preguntas? Para identificar y describir nuestra estructura de costos, ¿ya? ¿En dónde? En un canal físico. Entonces decimos, a ver, primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles de las actividades de implementación del proyecto son las más costosas? ¿No es cierto? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Miren, es necesario hacer un listado sobre qué actividades se necesitan o que necesitan más dinero, ¿no? O cuáles son más costosas y ver la posibilidad además de disminuir su costo. Tal vez la publicidad, claro, la publicidad puede ser, ¿no es cierto? Si nosotros podríamos escoger de repente entre pagar no sé, a un periódico para que saque la publicidad de nuestro producto es un gasto enorme. Entonces lo podemos hacer mediante volantes, ¿no es cierto? ¿Sí? O de repente también por WhatsApp, también es otra forma de hacer publicidad, ¿no? Bien, entonces, disminuir los costos, ¿no? Tal vez la publicidad sí es algo que se puede considerar para poder disminuir costos, ¿ya? Hacer publicidad gratuita, ¿ah? O la de más bajo costo. Son decisiones que hay que saber tomar. Entonces, este aspecto de la publicidad para poder vender nuestros negocios hay que tomarlo bastante en cuenta. Ya en este caso, al menos cuando uno recién está empezando, este tipo de publicidad tiene que hacerse lo más cómodo, lo más barato posible, que no nos ocasione tantos gastos, ¿verdad? Muy bien, entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el costo de utilizar los canales de comercialización? Entonces, los canales de comercialización son las vías por donde circulan los productos desde su origen y pasan por el fabricante, ¿no es cierto? Hasta el consumidor, ¿ya? Entonces, hasta el consumidor final. Igualmente hay que revisarlos. Entonces,
los canales, ¿no? Los canales de comercialización pueden ser físicos, ¿no? Cuando el producto lógicamente es físico, o también puede ser por la vía web, ¿ya? Pero hay que revisarlos, ¿no? Hay que ver todo tratar de realizar el menor gasto posible, ¿ya? Luego, la otra pregunta es, ¿cuáles son los recursos más costosos de implementar el proyecto? Hay que ver aquí cuáles son los recursos que más ocasionan gastos, ¿no es cierto? Y tratar de evitarlos. A ver, tal vez hay costos fijos que se pueden evitar, ¿no? Pueden ser que se pague por producción y no por sueldo fijo mensual. Por ejemplo, supongamos que una persona se dedica a hacer queques, tortas, y entonces pues contrata los servicios de una persona, ¿no es cierto? Para que le ayude. Entonces, lo recomendable sería pues de que al inicio a esta persona que está ayudando a hacer este trabajo, de repente hace la masa, hace el batido, esas cosas, ¿no? En el proceso de fabricación, preferible es conversar con esta persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, para empezar, no te voy a pagar un sueldo fijo mensual. Lo que vamos a hacer es, te voy a pagar un sueldo de acuerdo a la producción que tú haces, de acuerdo a las ventas que tengamos, entonces en base a eso te voy a dar un porcentaje. Y de esta manera, pues entonces, nosotros nos evitamos de, digamos, en primer lugar, de entrar en problemas, en apuros, ¿no? A ver qué tal si no funciona la situación, el negocio. Vamos a resultar endeudándonos con el empleado. Y otra cosa que generalmente esto es lo más recomendable, ¿ya? Siempre trabajar pagándole al personal, dándole de un porcentaje por producción, ¿ya? Por producción y por ventas, lógicamente, ¿no? Miren, si nosotros aquí, por ejemplo, se produce una cierta cantidad, ¿no? 20 queques, y bueno, pero no se vende todo o se vende poco, entonces lógicamente lo que hay que hacer aquí es considerar que no solamente hay que pagar por producción, sino también por ingresos, ¿no? Por venta, lo que se obtiene como ganancia en el negocio, ¿ya? Entonces, teniendo claras las respuestas a estas preguntas, ¿no? A estas tres preguntas que acabamos de hacernos, ustedes pueden actuar, ¿no? Tratando de gastar lo estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Ustedes deben de tener en cuenta que saldrás del mercado pequeño de los early adopters, ¿no? O sea, cuando uno recién empieza, ¿de dónde sale? ¿O a dónde sale, no? Uno siempre sale pues de los early adopters, ¿no? A ver, para hacer experimentos, ¿no? Y cómo ver cómo te va la hipótesis, es decir, si la realidad confirma tus suposiciones. Pero, ¿qué son los early adopters? Son nuestros primeros clientes. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en una de las sesiones? Son nuestros primeros clientes, ¿no? De repente nuestro entorno familiar, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y entonces ellos son los que también justamente nos van a dar qué cosa, nos van a dar ideas, ¿no? Nos van a decir, oye, tu producto sé que está muy bueno, pero le falta esto, mira, ¿qué tal si lo haces así? O le agregas esto, o le quitas esto. Entonces ellos son los que nos van a dar, acá hay 10 minutos ya, 10 minutos, nos quedan 10 minutos. Entonces ellos nos van a dar las mejores ideas, ¿ya? Es nuestro entorno más cercano, nuestros familiares o amigos o nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya, nos quedan 10 minutos, como siempre, por favor, hay un receso de 5 minutos y de ahí regresamos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, vamos a continuar. Bueno, seguramente cada uno de ustedes, jóvenes, se estarán preguntando, ¿no? A ver, ¿quiénes son los early adopters? Bueno, leamos atentos y al siguiente texto. Vamos a leer con atención el siguiente texto, ¿ya? A ver, miren, recordando, porque esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? A ver, son los primeros clientes quienes tienen acceso a la primera versión del producto para tu proyecto de secundaria, ¿no es cierto? Es un grupo pequeño que te comprará tu producto, pero están dispuestos a darte consejos para mejorarlo, ¿no es cierto? A ver, supongamos, en el caso del joven, ¿no? O la dama que hace como
su elaboración de tortas, por ejemplo. Entonces, lógicamente, ella va a empezar a vender a su entorno más cercano, a sus familiares, a sus amigos, amigas, a su comunidad, y entonces ellos les van a ir dando ideas en cuanto a que se puede mejorar o no el producto, ¿ya? Entonces, en general son personas muy cercanas, ¿no? Los que nos van a nuestras primeras clientelas son personas muy cercanas, como familiares o personas, amigos de los integrantes del proyecto también, ¿no es cierto? Luego de haber mejorado tu producto con estas personas, ya debes de incursionar en tu segmento de mercado objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Primero empezamos con nuestros amigos, de repente vecinos, familiares, y lógicamente el producto va a ir mejorando, uno va adquiriendo más experiencia, incluso también en la fabricación o confección del producto o proyecto que hemos empezado, ¿no? Se va mejorando, se va ganando experiencia y entonces ahí ya nosotros ya con esto estaríamos, ¿qué cosa? Estaríamos ya preparándonos o estaríamos listos ya para incursionar en el segmento de mercado objetivo, ¿no? O sea, ya llevarlo a un mercado donde hay mucha más clientela, que no necesariamente tienen que ser conocidos nuestros, ¿verdad? Bien, entonces continuamos con mi primer proyecto de emprendimiento, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, por otro lado, existen diferencias en la estructura de costos entre el canal físico y el canal web, ¿no es cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, antes repasemos los canales de distribución que actualmente existen. Miren, si tus productos son físicos, como por ejemplo son libros impresos, los puedes vender físicamente en un puesto de libros o de librería, ¿no es cierto? Eso es lógico, ¿sí o no? A ver, si tus productos son físicos, ¿no? Como libros impresos, los cuales puedes vender por la web, ¿no? Con entrega mediante mensajería a la casa, también es una forma, ¿no es cierto? Esa es la segunda forma, ¿no? O sea, se puede vender por la web y llevarlos físicamente a la casa, ¿no? Y el tercer caso es, por ejemplo, cuando si tus productos son digitales, ¿no? Por ejemplo, alguien está vendiendo libros digitales, los puedes vender por la web mediante descargas o dispositivos tecnológicos, ¿ya? Entonces, esto de aquí vienen a ser las tres condiciones, las tres situaciones que se generan, ¿ya? Las tres situaciones que ya nosotros conocemos, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero cada uno de estos ofrece diferentes, ¿qué cosa? Estructuras de costos, ¿ya? Por eso dice, por otro lado, si existen diferencias en la estructura de costos entre el canal físico y el canal web, ¿no? Justamente estos generan diferentes estructuras de costos. A ver, un mismo producto puede tener diferentes canales, ¿de acuerdo? Puede tener diferentes canales según cómo varía. La opción que escoja, la combinación que escojas, influirá en la estructura de costos, que obviamente serán diferentes, ¿no? A ver, ¿pero por qué? La estructura de costos es lo que considera el gasto que vamos a realizar, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo aquí dice, vender producto físico por canal físico, ¿no es cierto? Entonces, es netamente físico las transacciones que se van a realizar y así como la publicidad y todo, ¿no? La entrega, todo, 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 el cobro. Entonces, si escoges vender tu producto físico en un canal físico, ¿no es cierto? Entonces, tus mayores costos posiblemente estarán centrados en pagos de alquiler, ¿no? Porque cuando es algo físico, lógicamente hay que alquilar una tienda, ¿no? Alquiler de la tienda o del stand, ¿no es cierto? También personal, ¿no? Porque generalmente se requiere el apoyo y la ayuda de otra persona, entonces hay que pagar personal que tiene que atender a los clientes con determinado horario, personal de seguridad, instalaciones de mobiliario, etcétera, ¿no? Esto de personal de seguridad ya es cuando el negocio ya empieza a andar sobre ruedas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, vender un producto físico por el canal web
Veamos qué sucede. En cambio, si tu opción es vender un producto físico por canal web, eso significa la publicidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, la estructura de costos será diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tu tienda virtual estará accesible a miles de personas sin horarios, ¿no es cierto? Las 24 horas del día. Y los costos de instalación de tu tienda virtual serán muy bajos, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente existen tiendas virtuales al servicio de pequeños negocios como Shopee o Yahoo, e-commerce, entre otras, ¿no es cierto? Cuyas mensualidades están alrededor de 40 soles. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto de tener, digamos, la venta del producto por canal web? Lógicamente ya nosotros no vamos a necesitar de una tienda física, ¿no? No vamos a necesitar pagar el alquiler, la mensualidad, no tenemos que pagar el stand, ¿no es cierto? Esas cosas ya no. E incluso también de repente un ayudante, eso ya no disminuye. Si utilizábamos dos, tres personales para que nos ayuden, pues de repente nosotros solo lo podemos hacer eso o contratar a uno para que nos ayude a distribuir el producto, ¿no? Porque la entrega, cuando la mercadería es física, lógicamente la transacción es web, pero la entrega tiene que ser física de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, pero se ve como combinando lo que es el canal físico con el canal web. Entonces, ¿qué sucede? Disminuyen los costos. Estamos viendo muy claramente que cómo podemos disminuir los costos haciendo esta combinación, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, de repente ya cualquier momento se corta el Zoom. Por favor, regresamos en 5 minutos, ¿ya? Miren, aquí, sin embargo, los costos en este tipo de canal, ¿no? Se elevan por el costo de la generación de atracción, tráfico y ventas. Entonces, cuando hablamos de generación de atracción, pues lógicamente estamos hablando de atraer la atención del cliente, ¿ya? Atraer la atención del cliente mediante propaganda posiblemente, ¿no? Entonces, el tráfico y ventas, ¿ya? A ver, veamos en qué consiste cada uno de estos conceptos. Miren, por ejemplo, ¿no? Para llamar la atención, solo tienes 5 segundos. Si el visitante no es atraído, entonces se va a otra parte. Esto de aquí es como un principio, ¿no? O sea que generalmente lo que se tiene que hacer es llamar a la atención al cliente, o sea, su interés, tratar de que el cliente enfoque su interés en nuestros productos. Prácticamente tenemos 5 segundos. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de la publicidad que se haga o de la forma, la táctica que se utilice para llamar la atención del cliente hacia nuestro producto, ¿no? Tenemos 5 segundos, dice, y si el cliente no es atraído en esos 5 segundos, pues entonces cambia de parecer y busca otro producto, ¿no? Entonces hay que ser bien enfáticos, hay que ser muy eficaces en cuanto